Pues imagino que vosotros todos sabéis que vivimos en un mundo que es enemigo de Dios y seguramente trabajáis con personas o de vez en cuando os encontráis con personas que blasfeman el nombre de Dios de una manera abierta. No sé en otros países, pero aquí en España es casi una costumbre cada vez que a alguien le pasa algo mal decir algo contra Dios, blasfemias que son terribles. Yo veo que en esta sociedad en la que vivimos hay muy poco temor de Dios y tiene mucho que ver con el poco conocimiento que hay también de Dios. Sin embargo, toda esa gente que blasfema y que vive ajena a Dios, toda esa gente necesita a Dios. Y todos ellos en el fondo tienen un vacío dentro de su corazón que los obliga a llenarlo, ya sea con vanidades o con algún tipo de ocupación o con ambiciones o con cualquier otra cosa, pero es un vacío que realmente solo se llena mediante Cristo y con Dios. No se puede llenar de ninguna otra manera, solamente la relación con Dios permite que las personas estén completas y que no tengan esa intranquilidad y ansiedad con la que vive mucha gente. Ese temor de Dios y ese conocimiento de Dios que no vemos hoy en la sociedad en la que vivimos, sí lo había en el Antiguo Testamento. Y hay una expresión que se repite montones de veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que a mí me gusta mucho, y se utiliza de diferentes maneras y en diferentes contextos, no siempre quiere decir lo mismo, pero hace referencia al rostro de Dios y a la necesidad de que Dios esté con nosotros. Id conmigo un momento al Salmo número 80, versículo 3, y vamos a leer, antes de nada, algunos salmos. Salmo 80, versículo 3. Y aquí leemos: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto lo dice una persona que busca tener comunión con Dios, busca tener contacto con Dios. Quiere que Dios forme parte de su vida. Si vamos un poco más atrás, al Salmo 69, versículo 17, vamos a leer lo siguiente. Dice: No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Este es David quien lo dice. Apresúrate, óyeme. David utiliza la expresión no escondas tu rostro, 69:17. David utiliza esta expresión, no escondas tu rostro, para tratar de decir que quiere también la comunión con Dios. Y busca esa comunión en un momento difícil en el que él está angustiado. Y lo que viene a decir es que si Dios esconde su rostro, se aleja de él. En cambio, si ve el rostro, Dios está con él y hay comunión entre ellos. Vamos un poco más atrás, al Salmo número 11, versículo 7. Y aquí leemos: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí también se utiliza la palabra rostro, pero también nos dice que aquellas personas que tienen comunión con Dios son las personas justas. De lo cual se deduce que no todo el mundo tiene comunión con Dios. (11, 7). Y si vamos un poco más adelante, al versículo 17, 5, leemos aquí: sustenta mis pasos. Este me he equivocado. No es este. Bueno, todos estos salmos que yo estoy leyendo, en los que se habla del rostro de David, los leo para que nos demos cuenta de que en el Antiguo Testamento había muchas personas que buscaban el rostro de Dios, que es una manera de expresar la necesidad que tenían ellos de estar en contacto con Dios. Y no solo ellos, sino el pueblo entero. Si vais conmigo al libro del Éxodo, capítulo 33 y versículo 15, y vamos a leer desde el 13, aquí vemos a Moisés que está hablando con Dios y le dice:
Ahora pues, Éxodo 33, Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este es justo después de que Dios le diera las tablas de la ley. Es decir, después de que se inicie el pacto del Sinaí, el pacto del Antiguo Testamento. Y ahí Moisés lo que le pide es que Dios esté con el pueblo de Israel. Y lo que le pide es que esté siempre con ellos. En definitiva, lo que quiere Moisés, de la misma manera que David y todas estas personas que en los salmos claman a Dios, muéstrame tu rostro, todas estas personas lo que quieren es vivir en comunión con Dios. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios? Y vemos que en la mayor parte del Antiguo Testamento, esa comunión que tenía el hombre con Dios se hacía a través del pacto del Sinaí. Es decir, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel acepta el pacto de una manera solemne. Moisés le pregunta si ellos quieren hacer ese pacto con Dios y ellos dicen que sí. Y entonces se establece ese pacto que tiene como expresión directa las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, pero que se desarrolla después en una serie de ritos y sacrificios que se desarrollan en torno al tabernáculo durante el tiempo que están en el desierto y aún después, y más adelante en el templo. Y uno de los elementos básicos de ese modo de relación entre el pueblo y Dios son los sacrificios. Pero cuando nosotros llegamos aquí al libro de Hebreos, el Espíritu Santo, mediante este autor, lo que nos viene a decir es que ese sistema de ritos y de sacrificios realmente no da acceso a Dios. Fijaos el primer versículo que hemos leído en el capítulo 10, que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La expresión hacer perfectos significa que no puede dar la salvación. La ley, basada en los sacrificios, no daba la salvación. Nadie podía ser salvo, nadie podía tener contacto con Dios mediante la ley, porque la salvación no venía por ahí. Y el autor aquí lo dice claro, lo que dice es, tiene la sombra, que es una manera de decir que muestra algo, pero no es ese algo. La ley muestra otra cosa que iba a venir más tarde. Y por eso se utilizan palabras como sombra, para decir que eso que se hacía en el templo, sacrificar animales, mostraba algo, pero no era ese algo. En cierta medida es como si yo estoy aquí en una habitación y tengo en esta pared un espejo, y en el espejo veo la puerta. Yo miro al espejo de frente y veo ahí la puerta, pero la puerta no está aquí, la puerta está en el otro extremo. Si yo quiero salir a través del espejo, lo único que voy a conseguir es darme un golpe. Sin embargo, el espejo muestra la puerta, me dice dónde está. Solo tengo que darme la vuelta y caminar hacia el lado contrario. Pues esto es lo que hacía la ley. La ley mostraba algo, pero no era ese algo. Por tanto, la ley no podía hacer perfecto a nadie y la ley no podía salvar. Tenía la sombra, simplemente. Y aquí nos dice también que la ley no quitaba el pecado. Utiliza expresiones como conciencia de pecado.
lo que significa que aquellas personas que llevaban a cabo sacrificios año tras año, aún así seguían dándose cuenta de que ellos eran pecadores y su conciencia se lo decía. Y por eso era necesario repetir el sacrificio. Y cada uno de esos sacrificios que se hacía quitaba pecados hasta ese momento. Pero después volvías a pecar y era necesario repetir el sacrificio. Y lo que nos dicen estos versículos es que era necesario estar repitiendo los sacrificios constantemente. Y así fue. Los sacrificios duraron más o menos 1000 años. Con algunas interrupciones, durante 1000 años estuvieron haciendo sacrificios y eran sacrificios constantes. Sacrificios por los pecados. Y aún así la gente a veces se olvidaba pecados. Y cuando se olvidaba esos pecados, ¿qué ocurría? Pues la propia ley establecía que un día al año, la fiesta del Yom Kippur, se sacrificaban animales por aquellos pecados que habían quedado olvidados. De tal manera que la gente se iba purificando de sus pecados, pero a medida que volvías a pecar era necesario que volvieras a hacer sacrificios. De manera que este sistema no daba la salvación, pero debemos pensar que realmente el sistema no fue pensado para darla. La función del sistema de sacrificios era enseñar algo que iba a venir después. Id conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo 24, y ahí podemos leer lo siguiente. De manera que la ley, dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un ayo? El ayo es algo así como un preceptor. Era una persona a quien contrataban las familias ricas en aquellos tiempos para que educara a los niños. El ayo estaba con los niños a medida que crecían y el ayo se encargaba no solo de darle educación formal, tal y como la consideraríamos ahora, como por ejemplo enseñarle matemáticas o gramática o lo que se estudiara en ese momento, sino que tenía también la obligación de enseñarle cómo es la vida, para que supieran después comportarse en la sociedad en la que vivían, para que supieran cómo relacionarse con los ancianos o con los poderosos o con los ricos o con quien sea. El ayo era una figura muy importante que guiaba al niño hasta que el niño se valía por sí mismo una vez que dejaba de ser niño y se volvía adulto. Pues esta es la función que, según nos dice en Gálatas 3:24, tenía la ley. La ley nos llevaba a Cristo, a la fe que es en Cristo, y entre tanto nos enseñaba que yo por pecar soy merecedor de la muerte, pero puede morir alguien para pagar por mis pecados. Y eso creo que lo entendían perfectamente los israelitas. Además de eso, la ley se basaba en actos externos. No debemos pensar en ningún caso que la ley era algo inútil, pues la ley viene de Dios. Dios se la dio a los hebreos, entonces no era algo inútil. Pero era algo que también se basaba en actos externos. Consistía en hacer sacrificios y consistía en hacer ofrendas y en llevar un tipo de vida, descansar los sábados, etc. Era una vida constantemente arreglada. Y Dios estaba presente en la vida de todas esas personas, pero todas ellas debían estar haciendo cosas constantemente. Y tampoco debemos ver esto como una cosa inútil o repetitiva, porque en realidad esas cosas debían hacerse también de una determinada manera. Y debemos decir que incluso los judíos fracasaron en cómo llevar a cabo todos esos actos externos en los cuales se basaba la ley. Fijaos, ir conmigo al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. Isaías, capítulo 1, versículo 11.
Aquí leemos, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es Dios quien habla. Si nosotros leemos este versículo así sin más, nos parecerá contradictorio. Porque Dios le dio la ley. Fue Dios quien le dijo, sacrifica. Y ahora, en otra parte de la palabra de Dios, leemos que Dios dice, cansado estoy, hastiado. Podríamos pensar que la ley es contradictoria. Dice una cosa y dice la contraria. Ahora, ¿por qué dice esto aquí en Isaías? Si leemos un poco más adelante, el versículo 13 dice, no me traigáis vana ofrenda. Lo que pedía Dios es que todos aquellos sacrificios se llevaran a cabo con obediencia, con un corazón dispuesto para Dios. En el Antiguo Testamento, una palabra que se traduce como obediencia tiene el significado original de oír, de escuchar con sumisión. Es decir, de escuchar para después hacer eso que te dicen. No simplemente oír y después seguir con tu vida. Lo que Dios esperaba es que los hebreos llevaran a cabo todos esos sacrificios y todas aquellas cosas que tenían que ver con la ley, guardar los días de descanso, etc., con un corazón dispuesto para Él. Porque todas esas cosas relacionadas con la ley tienen que ver con la adoración del hombre a Dios. Y la adoración es inútil si no hay una verdadera obediencia. Adorar a la fuerza es no adorar. Fijaos, vamos un poco más adelante al profeta Amós, capítulo 5, versículos 21. Amós, capítulo 5, 21 y 22. Y aquí leemos, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Hay muchos versículos en la Biblia en donde Dios les reprocha a los israelitas que hacen las cosas sin obediencia. Es preferible no hacer nada a hacer las cosas por hacerlas. Dios ve los corazones de las personas y no se agrada de los actos externos. Hacerlas por hacerlas o porque te vean otros es algo totalmente vano. Y lo que Dios le está reprochando a los israelitas es que hacen esto de una manera mecánica, o lo hacen sin querer, lo hacen por obligación, lo hacen por cumplir, pero no lo hacen con un corazón obediente y dispuesto para Dios. Vamos a leer un versículo más de Miqueas, un poco más adelante. Y este es muy conocido por todos. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Bueno, sí, versículo 8, o versículos desde el 6 hasta el 8. Dice aquí el profeta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El profeta está diciendo, ¿cómo puedo ir ante Dios para que Dios se agrade de mí? ¿Qué puedo hacer? Y en cierta medida él mismo dice, puedo presentarme ante Dios con muchos holocaustos, sacrificando muchos animales, becerros. Puedo presentarme con aceite, con arroyos de aceite. Llega a exagerar y dice, puedo sacrificar a mi propio primogénito. Dios nunca pidió eso, pero había naciones que lo hacían. ¿Se agradaría a Dios de que una persona sacrifique a su primogénito? Y la respuesta de Dios está en el versículo 8 y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que lo que Dios nos pide y lo que Dios le pedía en el Antiguo Testamento a los hebreos no es que dejaran de hacer sacrificios, sino que hicieran esos sacrificios con un corazón dispuesto para Dios y obediente a la voluntad de Dios.
Porque de nada sirven todos esos holocaustos y esos sacrificios y ese hacer cosas si realmente no lo haces en obediencia. Obedecer a Dios es, primero de todo, imitarlo, tratar de parecernos a Él en santidad, en humildad y en temor. Y hay un versículo muy interesante en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que no hace falta que vayáis, pero dice: como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Y ese versículo termina diciendo: en vuestra manera de vivir. Y no olvidemos que nuestra manera de vivir lo abarca todo. Nuestra manera de vivir tiene que ver con la mañana y la tarde, con la iglesia y fuera de la iglesia, con nuestra casa y el trabajo y con todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En el Nuevo Testamento también vemos en muchas ocasiones cómo Jesús les reprochaba a los fariseos que hacían las cosas sin la obediencia debida. Por ejemplo, le reprocha a los fariseos que no cuidan a sus padres porque utilizan una pequeña argucia para aquello que pueden utilizar para que sus padres no pasen necesidades. En lugar de dárselos, se lo ofrecen a Dios de una manera falsa. Y en otras ocasiones los acusan de que cumplen la ley solo en la letra, pero no en el espíritu. Y lo que Dios quiere es algo más. Y es curioso ver que a día de hoy hay muchas personas que, sin querer, a lo mejor, pues se dejan llevar por la letra y nos olvidamos del espíritu. No sé si recordáis esa parte de Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21, donde Jesús dice: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, y yo os declararé: no os conozco, hacedores de maldad. Esos versículos son muy llamativos porque está hablando de personas que creen ser creyentes y no lo son. Y lo curioso es que ellos creen ser creyentes porque han hecho cosas. Han echado demonios, han profetizado, lo han hecho todo en nombre de Jesús, han hecho milagros. Y sin embargo, lo que Cristo le dice es: no os conozco. Ellos se quejan y le dicen: nosotros hemos hecho cosas. Y aún así Cristo le dice: no os conozco. Lo importante realmente no es hacer mucho ni hacer poco. Lo importante es hacer aquello que Dios nos dice que hagamos. Al final todo se reduce a eso. La obediencia no es hacer lo que yo quiera, sino lo que Dios me dice que yo haga. Y la obediencia es fundamental en la Biblia desde el principio hasta el final. Vemos lo importante que era en el huerto del Edén, cuando Dios le dice a Adán y Eva: no comas de ese árbol, y ellos al final acaban comiendo y desobedecen a Dios. Vemos lo importante que es en la vida de Abraham, cuando le dice que sacrifique a su hijo, y él lo sacrifica, y en el Nuevo Testamento, lo leeremos pronto, se dice que le fue contado por justicia. Y todo eso fue antes de la ley. Y después en la ley, durante la ley, la obediencia sigue siendo fundamental. Y ahora con la gracia también. El ejemplo más importante de obediencia que hay en la Biblia es Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo lo dejó todo, dejó el cielo, dejó la gloria del cielo, se hizo siervo y fue obediente, y Él debe ser nuestro ejemplo. Al final, la obediencia siempre es consecuencia del amor y de la fe y de la confianza en Dios. Y por lo contrario, la desobediencia siempre es consecuencia de un corazón rebelde contra Dios. Pero la obediencia es fundamental en el Antiguo Pacto y es fundamental también en el Nuevo Pacto. En estos versículos de Hebreos tenemos que se compara el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Y lo que se ha dicho en los primeros versículos sobre el Antiguo Pacto es que
no hace a nadie perfecto, es decir, no da la salvación, que se tiene que repetir año tras año porque no quita los pecados. Y sin embargo, después, cuando se refiere al nuevo pacto, al pacto de la gracia, al pacto que se hace mediante Cristo, encontramos que es un pacto eficaz. ¿Por qué? Porque sí da la salvación. De ahí el título que hemos puesto. La eficacia del nuevo pacto. El nuevo pacto es eficaz porque el nuevo pacto sí nos lleva a Dios. Y realmente no hay otra manera de llegar a Dios. Debemos tener esto presente. Si nosotros podemos equivocarnos si pensamos que el nuevo pacto tiene que ver con el hecho de que el nuevo pacto no era eficaz. Bueno, quizá no me explico bien. Cuando Dios dio el antiguo pacto, Dios en realidad ya estaba pensando en el nuevo. No pensemos que hay un momento en el que Dios se da cuenta de que aquel pacto de la ley basado en obras no era eficaz y entonces dice, bueno, tengo que hacer algo. Porque si pensamos eso, estaríamos reconociendo que Dios no es soberano. Pero eso no es así. Ese pacto fue útil y era el designio de Dios que fuera así. El pacto de la ley nos tiene que llevar a la gracia. Las obras nos tienen que mostrar que no hay posibilidad humana de llegar al cielo por nuestro propio esfuerzo. Así que cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, podéis estar seguros de que Dios ya tenía en mente el pacto de la gracia. Así que en ningún caso debemos pensar que la ley es inútil o que la ley no tiene sentido. La ley fue la voluntad de Dios, Dios se la dio a los hebreos y la ley es buena y tenía su objetivo. El objetivo era llevar a otra cosa, a aquello que estaba mostrando. Así que luego cuando eso que estaba mostrando llega, la gracia reemplaza a la ley. Y vamos a ver algunos versículos que hemos leído para que nos demos cuenta de la diferencia entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, el versículo 11 leemos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esta es la ley. El sacerdote, de acuerdo a la ley, está llevando a cabo sacrificios constantemente, pero esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados, porque siempre habrá un pecado nuevo. Y sin embargo, el versículo 14, ¿qué dice de Cristo? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hemos leído la palabra perfectos antes, ¿recordáis? Versículo 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede hacer perfectos a quienes la siguen. Sin embargo, en el 14 nos dice que el sacrificio de Cristo sí puede hacer perfectos. Y el versículo 4 nos dice: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora el versículo 18, por el contrario, nos dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y lo que está diciendo es que mediante el sacrificio de Cristo ya se ha hecho remisión por los pecados. Por tanto, el pacto de la gracia sí quita los pecados. Que entendamos todo esto es muy importante, porque esta es la base del cristianismo y de la vida cristiana. No podemos ser cristianos sin entender esto. Yo espero que lo entendamos todos. Durante estos días que he estado en mi pueblo me he encontrado con un catecismo que debí estudiar yo hace ya muchos años, un catecismo católico, muy simple, aunque tiene 100 preguntas, que debí estudiar yo para hacer la primera comunión. Y lo estuve leyendo y había una pregunta, si no recuerdo mal, la 33, que se decía: ¿por qué murió Cristo? Y la respuesta es: Cristo murió por su amor a los hombres. Y me da pena ver esa respuesta, porque eso es cierto, Cristo murió por amor. Lo tenemos en Juan 3,16. De tal manera amó Dios al hombre
que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, Cristo murió por amor. Pero hay algo más. Si dejamos esa frase ahí, algo falla. Cristo murió por amor, vamos a suponerlo por un momento. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Mediante obras? ¿Mediante el bautismo? Si no se añade que Cristo murió por amor, pero que murió para llevarnos a nosotros al cielo, estamos diciendo algo que a mí me suena muy raro. Porque, ¿qué clase de expresión de amor es esa? Que al final alguien decide morir para mostrar su amor. ¿Muestro yo amor hacia alguien si decido morirme? Puedo mostrar amor si decido morirme en lugar de esa persona. Pero imaginemos que digo, os amo mucho, me voy a morir. Por amor, porque os amo. ¿Sería eso amor? No, no sería amor en realidad. O sería expresar amor de una manera digna de un psicólogo, pienso yo. Es cierto que Cristo murió por amor, pero Cristo murió por amor para que mediante su muerte nosotros podamos alcanzar el cielo. Y si no lo entendemos de esa manera, si entendemos solamente que Cristo murió por amor, entonces al pensar en Cristo pensaremos en algo terrible. Un hombre inocente que ha muerto de una manera muy dolorosa injustamente, pero no entendemos lo que verdaderamente ocurrió ahí. Y lo que ha ocurrido es que Cristo, debido al amor que Dios tiene hacia el hombre, muere en la cruz para que nosotros podamos llegar al cielo. Y yo espero que todos lo entendáis esto, porque esto es la base de todo lo demás. Sin esto realmente no hay nada. Y esto es algo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Claro, los judíos lo tenían claro mediante la ley. La muerte vicaria permite el borrado de pecados de otra persona. Y lo que nos dice el versículo 10 en el versículo 10 y en el versículo 14, después, en relación con la muerte de Cristo, aparece una palabra que se repite, que es la palabra santificados. En esa voluntad somos santificados, leemos en el versículo 10, y el 14 dice que somos para siempre santificados. Si habéis venido aquí con frecuencia, habréis recordado que se ha dicho muchas veces que la santificación es un proceso que lleva a cabo el creyente en el día a día, durante toda su vida hasta su muerte. La persona va creciendo en madurez y ese es el proceso de santificación. Pero la palabra santificado aquí tiene un significado un poquito diferente. La palabra original me parece que es kados o algo así, se pronuncia kados, la palabra hebrea. Y el autor de Hebreos, que dirige esta carta a los judíos, está haciendo referencia a algo que para los judíos era muy importante. Porque los judíos entendían que el hombre es pecador y que el hombre pecador no se puede presentar delante de Dios. El pecado impide que el hombre esté en la presencia de Dios, que es santo, santo, santo. Y así nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se santificaban las fiestas, se santificaban los utensilios que se utilizaban en las ceremonias, en el templo o en el tabernáculo. Se santificaban los propios sacerdotes, se santificaba el templo, todo se santificaba. ¿Por qué? Porque no había nada que pudiera estar en presencia de Dios sin estar santificado. Y aquí lo que viene a decir el autor de Hebreos es que mediante la muerte de Cristo nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Eso nos da una santificación que no se pierde de ninguna manera. Y además nos dice otras cosas. En el versículo 11 y 12 nos ha dicho, como hemos visto, que quita el pecado. En el 14 que perfecciona a los santos. En el 13 nos dice que Cristo, después de hacer su obra, está en el cielo, a la diestra de Dios. Y se cita el Salmo 110, versículo 1, que es un salmo que también Cristo citó delante de los fariseos en Mateo 22, 44. Cristo le dice a los fariseos, y los sorprende con esta pregunta, les dice, ¿qué quiere decir David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús
Sorprende a los fariseos con esa pregunta, porque quien dice ese salmo, quien ha escrito el Salmo 110 es David. Y en aquellos tiempos no se entendía que David, siendo padre del Mesías, o padre de cualquiera, le llamara Señor al Mesías. Porque en ese versículo es Dios quien se refiere al Mesías y le dice, Señor, dijo el Señor a mi Señor. De tal manera que el descendiente de David, es decir, de tal manera que David le llama Señor a su propio descendiente. Y eso es algo que le sonaba raro a los fariseos, no supieron cómo responderle. Pero eso solamente se puede entender al pensar que el Mesías no es una simple persona, sino que el Mesías es Dios. Por tanto, al citar este versículo, al citar este salmo, en el versículo 13, el autor de Hebreos también le está recordando a sus destinatarios, a los judíos, que el Mesías es Dios. Y en los versículos siguientes, cuando se cita Jeremías 31-33, entre el 16 y el 17, también le recuerda que el nuevo pacto, que se basa en la obra de Cristo, era algo anunciado durante el tiempo de la ley. Estos versículos ya han sido citados antes, y los pronuncia Jeremías hacia el final del reinado de Judá. Y lo que dice es, llegará un momento en el que el pacto que tenemos ahora dejará de existir y habrá un pacto nuevo. Ese pacto nuevo se anuncia estando vigente el pacto antiguo y es un pacto que ha llegado en ese momento. Todo lo que leemos entre el versículo 1 y el versículo 18 tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios, primero bajo el antiguo pacto y después bajo el nuevo pacto. Es como si el autor de Hebreos estuviera mirando constantemente al cielo, pero cuando llegamos al versículo 19, baja un poco la mirada y se fija en los hombres, en los creyentes sobre todo. Y aquí, más o menos todo lo que viene a continuación es para decirles, bueno, y si el nuevo pacto es así, ¿ahora qué? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora con vosotros que sois creyentes? Y lo primero que empieza diciéndole es que, dado que tenemos un nuevo pacto que se basa en la sangre de Cristo, ahora todo creyente es libre para entrar al lugar santísimo. Y este es un gran beneficio que tiene el creyente del nuevo pacto en relación al pacto antiguo. Porque en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote y solamente un día al año podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo, tanto en el templo como en el tabernáculo, simbolizaba el lugar en donde Dios se manifestaba de una manera especial. Por decirlo así, donde el hombre estaba más cerca de Dios. Y solamente había un hombre que podía acercarse de esa manera a Dios, que era el sumo sacerdote. Pero ahora lo que le dice el autor de Hebreos a todo el mundo, y nos lo dice también a nosotros, y es el Espíritu Santo quien nos lo dice, es que todos nosotros tenemos libertad para acercarnos al lugar santísimo. Es decir, todos nosotros tenemos libertad para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque hay un camino nuevo y hay un camino vivo, dice el versículo 20. Es un camino nuevo que abre Cristo mediante su sacrificio. Y es un camino vivo porque nos lleva a la eternidad, nos lleva a la compañía eterna con Dios. Y en los versículos siguientes se anima al creyente a que transitemos sobre ese camino nuevo. ¿Veis? El versículo 22 dice, acerquémonos. Ya que tenemos abierto ese camino, ¿qué debemos hacer ahora? Acercarnos. Naturalmente es un camino que solamente pueden transitar aquellos que son creyentes. Pero en ese camino hay sitio para todos. Es decir, cualquiera puede ir por ese camino. Pueden ser judíos o gentiles. No está limitado a nadie. Está limitado solamente a aquellos que quieran seguirlo, aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Pero cualquiera que acepte a Cristo como su Señor y Salvador
tiene la libertad de acercarse a Dios con confianza. Aquí dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Lo que le está diciendo es, podéis acercaros con confianza. El sumo sacerdote, según el pacto antiguo, cuando iba al lugar santísimo el día de Yom Kippur, solamente una vez al año, no entraba con mucha confianza. Hay una leyenda que yo tuve por cierta algún tiempo, pero evidentemente es una leyenda posterior, que dice que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una sola vez al año, entraba con unas campanillas que debía llevar sujetas a su cuerpo en algún sitio para hacer ruido al moverse, y que le ataban una cuerda al tobillo, porque al llegar al lugar santísimo podía morir si no estaba purificado adecuadamente. Y entonces, ¿qué hacían con ese cuerpo? Pues para que nadie entrara detrás de él a recogerlo y muriera también, le ataban esa cuerda para tirar de él y arrastrarlo fuera. Esto es una leyenda, esto no aparece en la Biblia. Pero da idea del respeto y del temor con el que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Tampoco sé si eso lo hacían o no lo hacían. Es posible que lo hicieran, no sé. Pero es algo del siglo X o por ahí. Y ahora lo que dice el autor de Hebreos aquí es que nosotros tengamos confianza. Podemos acercarnos al lugar santo con confianza, sin temor. Y esto me lleva otra vez al principio, que yo os decía que vivimos en una sociedad en la que no hay temor de Dios. Nadie teme a Dios, cualquiera blasfema el nombre de Dios, habla mal de Dios. Pero en el Antiguo Testamento todo el mundo sabía que la presencia de Dios era algo terrible. Los propios israelitas, en el momento en el que Dios le va a dar la ley, cuando se acercan al monte, le dicen a Moisés, nosotros nos quedamos aquí, vete tú ante Dios para no morir. Y los padres de Sansón, cuando ven el ángel, piensan, vamos a morir. Y aquí mismo, en el versículo 31 de este mismo capítulo, fijaos lo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué poco conocen a Dios aquellos que lo blasfeman como si fuera un muñeco, como si fuera un Dios pequeño que vive solamente en su imaginación. Si conocieran un poco a Dios, tendrían mucho temor de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este versículo probablemente sorprendería a muchos de todas esas personas que blasfeman el nombre de Dios, porque generalmente suelen pensar que Dios es muy bueno, Dios siempre es bueno, Dios siempre los va a perdonar. Pero el conocimiento de Dios nos lleva a darnos cuenta de que Dios, de la misma manera que es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y al final podemos asegurar, como aquí leemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros, como creyentes, tenemos la posibilidad de llegar a la presencia de Dios sin temor, sin miedo, con confianza, en plena certidumbre de fe, dice aquí. Porque nosotros sabemos que Dios es fiel y que Dios cumplirá sus promesas. Hay una expresión que no debemos malinterpretar, es lavados los cuerpos con agua pura. Esto no es una expresión que haga referencia al bautismo ni nada parecido. Es simplemente una expresión con la que se estaría pensando o se estaría recordando todos aquellos ritos y lavamientos que hacían los judíos de acuerdo a la ley cuando iban a la presencia de Dios. Nada más. Así que lo que nos dice el autor de Hebreos hasta aquí es que somos afortunados. Tenemos la suerte de poder presentarnos ante Dios con confianza. Y tenemos la suerte de poder llamar a Dios Padre. Eso solamente podemos hacerlo nosotros, los creyentes. Los incrédulos no. Los incrédulos, cuando estén ante Dios, probablemente estarán llenos de temor y de miedo. Pero nosotros podemos acercarnos con confianza. Lo cual nos debe llevar también al agradecimiento. Agradezcámosle a Dios, porque al final, ¿qué hacemos nosotros en la obra de redención? Prácticamente no hacemos nada. Todo lo hace Cristo. Pero
en resumen, lo que le dice el autor de Hebreos aquí a los judíos y nos dice a nosotros es, respecto a Dios, tú, creyente, acércate a Dios con confianza. Ahora, respecto a los otros hombres, ¿qué nos dice el autor de Hebreos? A la luz del nuevo pacto, nosotros tenemos un camino nuevo y vivo para llegar a Dios. Pero a la luz del nuevo pacto, ¿cómo debemos nosotros, los creyentes, relacionarnos unos con otros? Y sobre eso nos habla los últimos 2 versículos, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ser cristiano es formar parte de una comunidad. Es posible que haya religiones que se puedan desarrollar en soledad, tal vez con oraciones, o tal vez quemando incienso, o tal vez haciendo algún rito tú en tu casa. Pero un creyente no puede vivir como creyente dentro de su casa, encerrado en una habitación y después en la calle ser como todo el mundo. En el libro de los Hechos, el pastor nos lo ha mostrado, en los primeros tiempos los creyentes se reunían, convivían entre ellos. Y nosotros debemos entender que una vez que somos creyentes formamos parte de una comunidad especial, que es la Iglesia, de la que estamos hablando los jueves, por si alguien quiere venir. Y la Iglesia es algo especial, algo muy importante. En el fondo la Iglesia es aquello por lo que murió Dios, porque la Iglesia no es un local, sino el conjunto de los creyentes. Y una vez que formamos parte de la Iglesia, somos miembros de un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Así que, si somos parte de un cuerpo, no podemos vivir la fe o nuestras creencias de una manera solitaria, alejados de ese cuerpo. Y aquí se nos dan algunos motivos por los cuales debemos relacionarnos con otros creyentes, para estimularnos al amor, para exhortarnos, para edificarnos, para ayudarnos unos a otros, porque a través de la comunión entre nosotros podemos crecer en la fe. Y yo, honestamente, pienso que en esto fallamos un poco, en esta iglesia y quizá en todas las iglesias. Pienso que todos los creyentes en todas partes, porque a veces nos reconocemos como cristianos en ciertos ámbitos, en ciertos momentos, pero después preferimos pasar tiempo con otras personas que no son creyentes. Y ya para terminar, simplemente os quiero recordar que es importante que nosotros sepamos qué significa el nuevo pacto. Debemos saber qué significa el nuevo pacto, porque el nuevo pacto se basa en la muerte de Cristo y eso es el fundamento del cristianismo. Tiene mucho que ver con nosotros. Y por último, que consideremos esto que hemos dicho y que nos preguntemos a nosotros mismos si recibiendo tantos beneficios como recibimos de Dios por ser creyentes, la salvación y el acceso directo a Dios, sin intermediarios, que considerando todos esos beneficios, nos preguntemos si no debemos amar más aquellas cosas que Dios ama, es decir, la Iglesia, es decir, el conjunto de los creyentes, ese cuerpo del que nosotros formamos parte. Así que, si alguien mira a su alrededor y se da cuenta de que no desea la comunión con otros creyentes tanto como debería, que esto sirva para animarlo a tener más comunión con el cuerpo del que forma parte, con la Iglesia. Señor y Dios Santo, te doy gracias por este día y te pido, Señor, que nos ayudes en todas las cosas que hagamos y te pido que me ayudes a mí, Señor, para ser claro hoy y tantas veces como me ponga aquí. Y te pido, Señor, que ayudes también a la Iglesia y que formemos un cuerpo unido, Señor. Te ruego que nos ayudes a ser agradecidos por las bendiciones que tú nos das y que esas bendiciones, Señor, creen en nosotros un corazón dispuesto a compartir nuestra vida con los miembros de la Iglesia.
Gracias, Señor, por este día, y te pido que bendigas todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.